Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para dar comienzo a esta semana y lo vamos a hacer como siempre estudiando la palabra del Señor. Ya estamos a lunes 3 de marzo. Increíble cómo pasa el tiempo, lo rápido, ya estamos en el mes de marzo. Y vamos a leer ahora mismo el versículo 25 del Evangelio de Mateo en el capítulo 18, que así nos dice la palabra del Señor. A este... No te preocupes si no entiendes el contexto, que ahora te lo explico, aunque ya en los devocionales pasados lo hemos visto. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este es el tercer versículo de la parábola que nosotros conocemos como los dos deudores, donde Jesús, para seguir hablando acerca del perdón sin límites, que cada uno de nosotros tenemos que tener para todas las personas que pecan en contra nuestra, compara el reino de los cielos con un rey que quiere empezar a hacer cuentas con todos los que le deben. Y vimos como la primera persona a la que el rey llama es un hombre que tiene una deuda bastante alta, una deuda desorbitada, una deuda que nunca le iba a poder hacer frente. O como decíamos el viernes, este hombre tenía una deuda impagable. A la hora de estudiar esta parábola, nosotros tenemos que tener siempre claro, tenemos que tener presente que el siervo con esta deuda impagable representa a cada uno de nosotros. Y esa deuda que tenemos es el pecado. Y lo que vemos en este versículo es que como este hombre no pudo afrontar su deuda, no pudo pagar su deuda, entonces el rey no solamente ordenó venderle a él, sino que también lo hizo con su mujer, con sus hijos y con todas las posesiones que este hombre tenía para entonces pagar la deuda. Quizá para nosotros, claro, esto de que se venda la familia es algo escandaloso, ¿verdad? Pero bueno, es que para aquel entonces era la manera de pagar las deudas. Así se obraba en la antigüedad. Hoy quizás si no pagas tus deudas, pues qué sé yo, se te embargan las cuentas del banco o se te congela la nómina donde a ti te ingresan el dinero de tu trabajo. Pero para aquel entonces las deudas se pagaban a través de la familia. Mira, te voy a poner un ejemplo bíblico para que lo podamos entender mejor. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante, encontramos ese conocidísimo milagro que Dios lleva a cabo a través de un hombre, a través del profeta Eliseo, cuando multiplicó el aceite en la casa de una viuda. ¿Sabes qué milagro hablo, verdad? Pero este capítulo comienza diciendo que como la mujer se quedó viuda y su marido tenía una deuda antes de morir, el hombre que le debía dinero, entonces vino ese hombre a la casa a cobrarse la deuda. ¿Y cómo la iba a cobrar? Bueno, se quería llevar a dos hijos suyos, dice el texto. Porque vuelvo y repito, así es como se pagaban las deudas antiguamente. Así es como se afrontaban las deudas. Y ahora bien, quiero centrarme principalmente en dos enseñanzas que se desprenden de este versículo. Lo primero es la severidad del juicio de Dios. Aunque muchos se tomen a guasa el tema de que un día vamos a tener que presentarnos para dar cuentas delante de Dios, no quiere decir que esto sea una burla. De hecho, fíjate lo que te digo, la Biblia dice claramente a través del apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los Gálatas, allí en el capítulo 6 y en el versículo 7, que Dios no puede ser burlado. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Que algunas personas se intenten burlar de Dios no significa que Dios pueda ser burlado, ¿eh? Y aunque sea muy duro el juicio que se da en este versículo, al final creo que todos tenemos que entender que tarde o temprano habrá justicia divina sobre cada persona. El tema está en que parece que aquí el rey de la parábola es el malo, ¿verdad? Es el malo porque ahora quiere venir a cobrar su deuda. Pero quizá el malo fue ese siervo negligente que se endeudó a sabiendas que no podía pagar. Mira, la Biblia dice claramente que nosotros no debemos pedir prestado. Por ejemplo,
en el libro de Proverbios, allí en el capítulo 22 y en el versículo 7, dice que el que toma prestado se va a convertir en siervo del que presta. Cuando tú tomas algo prestado, te esclavizas a la persona que te lo ha prestado. Y te vas a esclavizar a esa persona porque sí o sí todo lo que se pide hay que pagarlo tarde o temprano. La Biblia enseña en la carta a los Romanos, allí en el capítulo 13 y en el versículo 8, que nosotros no tenemos que deber nada a nadie. A nadie se nos pasaría por la cabeza, creo yo, entrar a un supermercado, coger nuestro carrito de la compra, llenarlo de comida y querer salir sin pagar todo eso. Eso sería ilógico, ¿verdad? Porque todos sabemos que lo que consumes tienes que pagarlo. Y la Biblia deja bien claro cuál es el precio del pecado. Pablo le escribe a los romanos, en ese conocido versículo, capítulo 6 y en el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Con esto lo que te quiero decir es que el rey no está siendo ni severo ni injusto en el juicio que está emitiendo sobre esta persona que tiene una deuda. El injusto es ese hombre que se endeudó con una deuda que ahora no puede pagar. Así que antes de pecar, analiza bien cuál es el costo de ese pecado. Porque claro, luego cuando vengan las consecuencias de ese pecado, los injustos no van a ser los demás. El injusto es el que cometió el pecado a sabiendas de las consecuencias que ese pecado iba a traer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira, en una ocasión, hace ya tiempo de esto, recuerdo a un hombre llorando desconsoladamente porque su mujer ya no quería saber nada de él. Su mujer lo dejó por una infidelidad que cometió en el matrimonio. Pues bueno, la mujer lo dejó y este hombre lloraba y lloraba y decía, es que es una injusticia que mi mujer me deje, que es una injusticia que mi mujer me abandone. Oye, pero la injusticia la cometió él cuando cometió adulterio engañando a su mujer. La mujer no es la mala. El malo fue él por meterse en un pecado que ahora ya no puede pagar, que ahora ya no tiene remedio. Bueno, y lo segundo que me llama la atención es que Jesús en esta parábola deje claro que el que tiene la deuda es el hombre, pero que al final tanto la mujer como los hijos son los que también van a pagar las consecuencias de ese pecado. Mira, y esto créeme que no está puesto aquí por casualidad. Jesús lo dijo totalmente a conciencia, porque Él sabe que al final quienes pagan nuestros pecados no solamente somos nosotros los que pecamos, sino que también nuestros pecados los va a pagar nuestra familia. El error de un padre, quien lo sufre es la familia. El pecado de una madre lo sufre la familia. El pecado de un hijo lo sufre la familia. El pecado afecta a las personas que nos rodean, a nuestro entorno. Quiero que tengas bien presente que tu pecado no es algo aislado. Recuerdo que alguien comparó el pecado como una piedra que al caer en las aguas, las ondas empiezan a extenderse mucho más allá donde cayó esa piedra. Y así es el pecado. Se extiende afectando a los que están a nuestro alrededor. Podríamos poner varios ejemplos bíblicos como por ejemplo el pecado de un hombre llamado Acán, que su historia la recoge el libro de Josué en el capítulo 7. Acán pecó, dice la Biblia, desobedeciendo a Dios, tomando algo que sabía que no podía tomar, un manto babilónico, no sé cuántas cosas más. Y ese pecado de un solo hombre hizo que Israel perdiera una batalla. Pero no solamente eso, sino que además toda su familia murió por ese pecado. ¿Quieres otro ejemplo bíblico? Aún todavía más claro. Mira, fíjate en todas las consecuencias que trajo el pecado de David sobre su familia. Con ese pecado cuando se acostó con una mujer casada, ¿verdad? El pecado lo cometes tú, pero lo pagan los tuyos. Así que este versículo nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Antes de pecar, analiza bien si estás dispuesto a asumir las consecuencias de ese pecado que vas a cometer.
Y recuerda que las consecuencias no las vas a llevar tú solamente sobre tus espaldas, sino que desgraciadamente también las va a pagar tu familia. El pecado no es ningún juego, aunque aparentemente a priori pudiera parecer placentero en algunas ocasiones, ¿verdad? El pecado es destructivo, el pecado es aniquilador, el pecado es devastador, el pecado es cruel. Por eso tenemos que alejarnos cuanto más podamos mejor. Pero bueno, para no dejarte un mal sabor de boca, lo mejor de todo es que todavía estamos a tiempo de arreglar esto. La Biblia dice, en esa primera carta que el apóstol Juan escribe, en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice, no peques. Pero si alguno hubiese pecado, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre. Y ese abogado es nada más y nada menos que Jesucristo el justo. Corre urgentemente a los pies de Dios para que puedas pedir perdón por ese pecado. Y aléjate cuanto más puedas de ese pecado. Mira, recuerda siempre este dicho, que sí, que sé que no es bíblico, pero lo vas a entender a la perfección. El que juega con fuego se acaba quemando. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar, te invito a que puedas cerrar tus ojos y que ores conmigo. Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque cuando nos acercamos a ti con un corazón contrito, con un corazón humillado, tú no nos desechas, no nos desprecias. Y en esta mañana venimos delante de ti, humillados, con un corazón contrito, quebrantados, Señor, reconociendo que somos pecadores. Y te pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor, y oramos en el nombre de Jesucristo, que tú nos puedas limpiar del pecado, de toda la maldad que ese pecado nos ha manchado, Señor, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón. Límpianos, mi Dios. Y queremos vivir en santificación. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en santidad. Por nosotros no podemos, Señor. Dependemos de ti para vivir en santidad. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú eres bueno. Bendícenos, Señor, en este día, en este nuevo mes que tenemos por delante. Gracias también por el fin de semana que nos has hecho pasar, mi Dios. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el versículo que el pastor usó para desglosar la enseñanza, alguna frase que te llamara la atención, algo que no sabías y lo aprendiste ayer. Coméntame aquí, pon en los comentarios de este canal qué aprendiste, de qué se predicó ayer en tu iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir continuando estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga.